Bueno, esta vez me toca presentar el tema de ecuaciones diferenciales de primer orden, presentado por mi persona Dylan Mesa del grupo número 1. Como sabemos, voy a empezar por lo básico, que serían las definiciones básicas y las terminologías. Eh, como sabemos, una ecuación diferencial es una igualdad en la que contiene varias variables y varias derivadas en una variable dependiente y una variable independiente. Esto quiere decir que es una ecuación que relaciona una o más funciones variables de variable dependiente, o ya sea sus variables de variables independientes y sus derivadas. Como podemos observar aquí, su función sería que f de f es paréntesis de x a coma y de la primera derivada, coma y de la segunda derivada, y así sucesivamente, que expresamos n como un número en el que abarca más. Esto es igual a 0. Luego, tenemos ecuaciones diferenciales. Unos ejemplos, como vemos aquí. El primero sería una derivada, como se expresa en la ecuación, y sus variables independientes aquí al lado izquierdo, aquí en el medio, sería de x, y una función incógnita de y igual a y de x. Como podemos observar en el 2 igual es una derivada, pero en el 4 es una derivada parcial. Esto quiere decir que son diferentes modos de derivar a la función que tenemos, igual a 0. Y también tenemos dos variables independientes que son x y y. Listo. También tenemos la derivada, tenemos un diferencial, que aquí, pues como podemos observar, el diferencial se aplica para las dos funciones que tenemos en la ecuación. Y como ya lo expliqué, entonces abarca mucho lo que serían las derivadas del diferencial y la derivada parcial. Luego pasaremos a lo que viene a continuación. La clasificación de ecuaciones diferenciales, en este caso es según el tipo. Una ecuación diferencial ordinaria tiene dos tipos de representaciones de forma implícita y normal, en donde no aparece la derivada de mayor orden. ¿Qué quiere decir esto? Que no aparece la derivada en que sería de mayor orden de una función. Por como podemos observar aquí, la implícita se representa de esta forma y la normal de esta forma. Luego tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales. Es una ecuación que contiene derivadas parciales de más de una variable independiente. Y aquí tenemos según el orden y linealidad, definiciones de orden y grado. El orden de una ecuación diferencial corresponde al mayor de la derivada que aparece en la ecuación, mientras que en el grado de una ecuación diferencial es el exponente. Una ecuación diferencial lineal ordinaria en el orden de n es una ecuación en la que deriva n de cima, y como vemos podemos ver aquí las derivadas y la propia función aquí expresada. A continuación pasaré a redactar unos ejercicios. Eso sería la presentación del tema. Muchas gracias. Listo. Como podemos observar aquí, hay un ejemplo en el que la ecuación diferencial de y de la primera derivada menos y es igual a 0. Como sabemos, es una familia uniparamétrica de funciones de y igual a c al exponente x, con sus soluciones de una ella para c de los números reales. Para verificar, siempre tenemos que empezar por la primera derivada de y, que sería la que tenemos justo aquí. Luego, ahora que ya tenemos eso, tenemos que sustituir en la ecuación original que tenemos, tanto para la función como la primera derivada que se obtiene. Y tenemos que esto se iguala, pues obviamente estos de aquí se eliminan y sabemos que está igualada para 0. Un ejemplo muy sencillo para las derivadas. Ya, entonces como sabemos aquí, uno de los grandes pasos que son, o de los pasos más importantes sería el de la primera derivada que dice aquí, que sería para nuestra función en y, que sería esta que tenemos aquí. Entonces ese es uno de los pasos más importantes que tenemos que recurrir para tener una derivada que obviamente tenemos aquí, que sería en esto de las funciones de aquí. Pasemos a un segundo ejercicio. Listo, verificamos que la solución indicada sería esta. Esta es la solución. Luego tenemos que la solución es eso, ¿cierto? Este es en un intervalo de menos infinito a más infinito, que ahora corresponde a la determinar la primera derivada y la segunda derivada. Entonces serían las que tenemos aquí, de esta función que tenemos acá. Listo, entonces sustituimos en la ecuación diferencial, que es en la primera que nos está dando, que sería la que tenemos aquí, la que señalé aquí, justo aquí. Y entonces sería el segundo paso que sustituimos sería
x es igual a x, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que como nosotros hemos estado igualando las funciones, cada una de ellas nos tendría que dar un resultado de cero, porque si no nos da cero es que el proceso está mal, entonces la derivada no fue muy bien aplicada.